Bueno, pues saludos a todos. Mi nombre es Anastasio Rodríguez. Antes que nada, pues sí, agradezco la oportunidad de compartir este tema. Y agradezco, ¿verdad?, a nuestro hermano Alejandro, que me invitó a charlar un poquito acerca de nuestra Madre Santa María de Guadalupe. Este proyecto se me hace muy interesante, ¿no? Hablar de las advocaciones marianas en el mundo, que son muchas, es un mundo de advocaciones. Nadie, ¿verdad? Ningún ser humano puede conocerlas a detalle todas. Serían muchos años de estudio, muchos años de estudio, y creo que esta vida no nos alcanzaría para entender y disfrutar de todo lo de las advocaciones marianas que hay. Pero bueno, el proyecto es muy interesante y vamos a hablar por la vocación que nos corresponde a nosotros como mexicanos, como habitantes del continente americano, que es la vocación de Santa María de Guadalupe, la cual hace posible la evangelización de todo un continente, que esto es muy interesante. La vocación de Santa María de Guadalupe no solamente se va a quedar localmente, ¿no?, en lo que sería la Ciudad de México, Tenochtitlan, en su momento, y y en la actualidad, ¿verdad?, en el siglo XXI, en este año 2022, pues tampoco se queda solamente ya inclusive en el continente americano, sino que también se queda en el mundo entero. Entonces la advocación de Santa María de Guadalupe sigue tan vigente como hace 490 años. La advocación de Santa María de Guadalupe vino a cambiar la historia de la humanidad. Y casi siempre nos quedamos con la idea de que la Virgen de Guadalupe se le apareció a un indígena muy humilde de nombre San Juan Diego, y la gente piensa que solamente hubo 4 apariciones y fin de la historia. Fin de la historia. Lo ven como algo muy sencillo, como algo muy simple, pero realmente el mensaje de Santa María de Guadalupe es un mensaje sumamente profundo. Es un mensaje que, como yo les decía, sigue vigente, y es un mensaje que toca el corazón, claro, de las personas que están dispuestos a escucharlo y a hacerlo suyo. Es a lo que nos invita Santa María de Guadalupe, a hacer suyas, ¿verdad? A hacer de nosotros, perdón, todo ese mensaje de amor, de misericordia, ese mensaje que trae una respuesta en una época de dolor, en una época de angustia. Es muy sabido, ¿verdad? Y hay muchas personas que ya hablan de esto, dan un contexto muy somero, muy simple de las apariciones de la Virgen. Hablan de 1531, hablan de la conquista. Muchos tienen ideas muy erróneas, inclusive ya ideas muy viejas acerca de lo que es la Virgen de Guadalupe, acerca de lo que es el acontecimiento guadalupano, pero lo que es importante saber es que la Virgen de Guadalupe tiene un contexto histórico muy interesante y mucho más amplio y mucho más profundo del que nosotros nos podemos imaginar. Ahora bien, la Virgen de Guadalupe se aparece en un contexto de mucho dolor, no solamente en lo que era la Nueva España, estamos hablando de 1531, como ya había mencionado, sino también mucho dolor dentro de la Iglesia Católica en Europa, ya que recordemos que hay un cisma, ¿verdad?, que va a hacer mucho daño a través de las tesis de Martín Lutero, que dan origen, ¿verdad?, al mundo protestante, que se le puede llamar evangélico, que también se han pirateado el nombre de cristianos, porque los cristianos somos nosotros, y que cada día van saliendo más sectas. Entonces, ese va a ser un momento de mucho dolor dentro de la Iglesia Católica. El dolor que hay en Europa a consecuencia de esas tesis de Martín Lutero, que inclusive provocaron muertes y guerras. Eso fue lo que provocó es el origen del protestantismo, es la muerte, es el dolor, es la guerra. Y bien, pero ¿qué pasaba de este lado del continente? ¿Qué pasaba? Antes de las apariciones de Santa María de Guadalupe, vamos a tener que detallar algunas cosas de las cuales muy poca gente habla, tal vez porque no las conocen, o tal vez porque no es de su interés profundizarlas, pero si no se profundizan no se puede entender el mensaje del Nican Mopohua, que es el diálogo que hay entre Santa María de Guadalupe y San Juan Diego, que es
conocido, ¿verdad?, como el Evangelio mexicano, y que nos van a ayudar a entender ese mensaje de amor que es muy profundo. Resumirlo nada más, como les decía, que se le aparecía un humilde indígena y todos felices y contentos, tampoco es correcto, porque es una reducción muy pequeña, inclusive yo me atrevo a decir hasta grosera. Tratar de resumirlo nada más en eso. Ahora bien, ¿quiénes son los que van a participar? Bueno, van a participar lógicamente los pueblos indígenas, encabezados por el pueblo mexica. Van a participar también los españoles, pero de los hombres que va a traer Hernán Cortés, no todos eran españoles. Inclusive también había gente de Grecia, por ejemplo, ¿no? Había inclusive griegos. Había personas que no eran de la península ibérica necesariamente, pero que sí acompañaron inclusive a Hernán Cortés. Entonces, la raíz mexicana no solamente es hispana, sino que también va a ser conformada de diferentes países de Europa en su momento. Pero bueno, cuando llega Hernán Cortés, llega, ¿verdad?, en una situación sumamente dolorosa, sumamente angustiante. Es importante aclarar algo, ¿no? La visión reduccionista del acontecimiento guadalupano nos habla, ¿verdad?, de algo muy importante, muy importante. A esta parte yo la llamo, ¿verdad?, esta parte del tema, antecedentes laicales del acontecimiento guadalupano. Antecedentes históricos del siglo XVI como ejemplo para el laico del siglo XXI. ¿Por qué? Porque los laicos de aquel momento tuvieron una gran participación, empezando por el mismo Hernán Cortés. Una participación muy importante que va a traer una consecuencia, ¿no? Yo los invito a que antes de iniciar este tema, tratemos de ver las cosas de acuerdo a su tiempo y a su contexto, porque muchas veces juzgamos, ¿verdad?, hechos de hace 5 siglos con mentalidad de ciudadanos, de seres humanos, hombres y mujeres del siglo XXI. Y eso pues no es algo sano, ya que inclusive nosotros no podemos juzgar hechos con la mentalidad de gente del año 2022, acontecimientos, por decirlo así, de 1994, inclusive en la vida misma, en la vida propia, porque nosotros no pensamos igual que pensábamos hace 5, 10, 15, 20 o 30 años. Nuestro pensamiento va cambiando. Si eso va pasando a nuestra vida personal, imagínense en la historia de la humanidad. Pero es importante dejar en claro estos detalles. Bueno, dice que antecedentes laicales del acontecimiento guadalupano. Vamos a hablar de este tema que es muy importante, ¿verdad? Para poder contextualizarlo, para poder entenderlo. Vamos a hablar de esto que dijo San Juan Pablo II en una audiencia general del miércoles 9 de septiembre de 1988. Dice: recogiendo la enseñanza conciliar ya desde la primera carta encíclica de mi pontificado, quise recordar la antigua doctrina formulada por los padres de la Iglesia, según la cual es necesario reconocer las semillas del verbo, presentes y operantes en las diferentes religiones, como estar con agentes y lumen gentium, ¿no? Esa doctrina nos permite afirmar que, aunque por diversos caminos, está dirigida, sin embargo, en una única dirección, la más profunda aspiración del espíritu humano, tal como se expresa en la búsqueda de Dios, de la plena dimensión de la humanidad, es decir, del pleno sentido de la vida. Esto en Redemptor Hominis, en el número 11. Aquí habla de algo muy importante, lo que van a ser las semillas del verbo. ¿Qué son las semillas del verbo? Todos sabemos, ¿verdad? Bueno, si no lo sabemos, lo vamos a saber, que cuando Dios crea a cada uno de nosotros, ¿verdad?, sopla su aliento de vida, que es el que hace latir nuestro corazón, es el que nos da vida. Pero también cuando sopla el aliento de vida, que nos da vida a todos nosotros, también nos inflige, ¿verdad?, esas semillas del verbo, esa necesidad que tenemos todos los seres humanos, aunque seas ateo, aunque seas comunista, aunque seas mormón, aunque seas testigo de Jehová, aunque seas musulmán, aunque ni seas ateo, pero tampoco tengas ninguna religión,
vas a tener esa necesidad de ir a tu origen. Y es algo que te lo dice en tu corazón, ¿no? Que hay una necesidad que cuando tú sientes algún alivio de alguna enfermedad, algún accidente, dices, ay, gracias a Dios, ¿no? O esas personas que son ateas, pues no sé a quién le darán gracias, pero se quedan con ese sentimiento reprimido, ¿no? De darle gracias. Y entonces esas semillas del oro también son las que te van a decir qué es lo que es bueno y lo que es malo. A lo largo de la historia todos sabemos que asesinar es malo, que robar es malo, que decir mentiras es malo, es malo, que alcoholizarse, drogarse, eso es algo malo, independientemente de tu religión, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos va a decir la semilla del verbo, ¿no? La semilla del verbo lo que nos va a decir es que es necesario que nosotros tengamos siempre el hambre de Dios, ¿no? Y en los tiempos prehispánicos había un hombre muy sabio, un gran político, un gran matemático, un gran sacerdote, un gran arquitecto, un gran filósofo, que va a ser conocido como Nezahualcóyotl, que era conocido también como el rey poeta. Él nació en Texcoco en el año 1 conejo, en el día Semazatl, que es un novenado, del mes Tzotzintli, que quiere decir pequeña vigilia, y esto lo vamos a tener presente, ¿verdad? Pequeña vigilia, que después vamos a entender la importancia de la pequeña vigilia. O el día 28 de abril de 1402, en el actual calendario gregoriano, siendo hijo de Ixtlilxóchitl o Mictochtli, o de Ixtlilxóchitl el Viejo, de Matlatzihuatzin, que a su vez era hija de Huitzilihuilitl, señor de Tenochtitlan. Desde su remota infancia, Nezahualcóyotl recibía una educación muy vasta por parte de sus ayos, en el palacio de su padre, y también por parte de sus maestros en el colegio principal, el Calmecac de Texcoco. ¿Quiénes eran sus ayos? Ese término de ayos van a ser los que le va a dar una formación, eran así como sus maestros. Nezahualcóyotl, si ustedes se dan cuenta, va a ser concebido en un entorno privilegiado, ya que él va a ser hijo de reyes, hijo de gobernantes. Y por lo tal, ser hijo de gobernantes, para la cultura indígena en general, los gobernantes todos eran sacerdotes, eran aquellos que habían tenido acceso a una educación muy importante, y entonces él, al pertenecer a esta élite, ¿verdad?, no solamente tiene una relación, en este caso con los texcocanos, sino con los mexicas, en este caso, porque dice que es que su mamá era hija, ¿verdad?, de un gobernante de Tenochtitlan. Entonces, desde su remota infancia, como dice el texto, va a ser acogido, ¿verdad?, por esa gente importante. Entonces, al tener a sus ayos o a sus maestros, que lógicamente sus padres le van a dar lo mejor, desde niño él va a desarrollar una gran filosofía, un gran pensamiento, ¿sí? Y entonces va a ser llevado ¿a dónde? Al Calmecac de Texcoco, que va a ser la escuela de los nobles, la escuela donde ellos van a empezar a desarrollar pensamiento filosófico, pensamiento teológico, donde van a empezar a desarrollar el pensamiento humano de acuerdo a su época. Entonces, Nezahualcóyotl, al ser un hombre sumamente sabio, al ser un hombre sumamente preparado, por tener ese privilegio de conocer la filosofía indígena, la religión indígena desde que él era niño, Nezahualcóyotl va a tener un nivel de conciencia superior al indígena promedio, inclusive hablando de los sacerdotes promedio, ¿sí? Entonces Nezahualcóyotl pensaba que el hombre siempre quería regresar a su creador, ¿no? Que si nosotros nos ponemos a ver un poquito la teología católica, pues claro que nosotros tenemos la necesidad de regresar a nuestro Padre Creador. Entonces Nezahualcóyotl se resistía él a pensar, ¿verdad?, que el destino último del hombre no era el que le daba la religión oficial, no era aquel que le daba el destino que le daban esos sacrificios humanos, ¿no? Porque ellos pensaban que dependiendo del tipo de muerte que la gente haya tenido, no el tipo de vida, sino que el tipo de muerte que la gente haya tenido, pues es el lugar donde se iba a dirigir el ser humano, ¿no? No necesariamente como nosotros, ahora que pensamos, bueno, si
Si te portas mal, si, si le vas a la América, ¿verdad? Te vas a ir al infierno. O si te portas bien, ¿verdad? Te confiesas llevas una vida católica congruente y adoras a Dios, y te vas a ir al cielo, ¿no? O mínimo al purgatorio. No, ellos pensaban que dependiendo del tipo de muerte que ellos hayan tenido, la muerte al final es la que les marcaba el destino de sus almas. Entonces, dependiendo del tipo de muerte, es el lugar al que ellos se iban. Entonces, esos destinos eran muy tristes, ¿no? La mayoría de ellos. Y por eso Nezahualcóyotl no tenía, ¿verdad?, esas respuestas de la religión oficial, como diría don Miguel León Portilla, no le satisfacían, no le llenaban su corazón. Las semillas del verbo le decían que debía haber algo más. Y entonces una manera en la que ellos van a expresar su pensamiento va a ser a través de la poesía, Y entonces escribir en Nezahualcóyotl: si yo nunca muriera, estoy embriagado, lloro, me aflijo, pienso, digo, en mi interior lo encuentro. Fíjense, en su interior. ¿Dónde? Donde están las semillas de verbo, en su corazón. Se encuentra, se pregunta: si yo nunca muriera, si nunca desapareciera, allá donde no hay muerte, allá donde ella es conquistada, que allá vaya yo, si yo nunca muriera, si yo nunca desapareciera. Este es un pensamiento sumamente profundo, es un pensamiento no cristiano, pero sí inspirado por las semillas del verbo. ¿Sí? Si yo nunca muriera, si yo nunca desapareciera. O sea, dice, yo no me conformo con lo que me dice la religión oficial. Que en algunos casos, ¿verdad? Por ejemplo, los que se iban al Mictlán o al lugar de los muertos, ya después de haber pasado los 9 peligros, si es que pasaban los 9 peligros, llegaban a un lugar, ¿verdad?, donde descansaban ya sus restos y se quedaban ahí para la eternidad. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de destino a Nezahualcóyotl no le satisfacía, decía no. Por eso dice: si yo nunca desapareciera, allá donde no hay muerte, allá donde ella es conquistada. Entonces aquí hay que preguntarse, ¿no? Ya como católicos nosotros sabemos, ¿quién conquistó la muerte? ¿Quién la venció? Pues ¿quién la venció? Pues la venció nuestro Señor. ¿Dónde? En la cruz. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con Nezahualcóyotl? Va a decir: no, es que la muerte no puede ser el fin último, y yo quiero ir a ese lugar donde ella ya fue vencida, donde fue conquistada. Que allá vaya yo, si yo nunca muriera, si yo nunca desapareciera. Él lo que quiere que es irse al lugar de la eternidad. Sabe en su corazón que hay un lugar donde la muerte fue vencida. ¿Qué se lo inspiraba? ¿Qué se lo decía? Dice, otra poesía de Nezahualcóyotl diría: yo lo pregunto, yo Nezahualcóyotl lo pregunto, ¿acaso se vive con raíz en la tierra? O nada para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade, se quiebra. Aunque sea oro, se rompe. Aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. ¿De qué nos habla esto? De que nadie está para siempre en la tierra. Dice, aunque sea de jade, aunque sea el oro, aunque sea la pluma de quetzal. Esos 3 elementos que describe ahí, ¿verdad? El jade, el oro, la pluma de quetzal, son elementos que ellos veían como hermosos y con los cuales también ellos adornaban a sus dioses y también a los cuerpos de los gobernantes, ¿verdad? Entonces el jade, que aunque era muy hermoso, sabían que se rompe. El plumaje de quetzal, ¿verdad? O de la llamada ave del paraíso, que son plumas largas, muy hermosas. Esas plumas, ¿verdad?, eran muy hermosas, pero también se desintegran. ¿Qué nos habla esto? Que la cuestión material también tiene un fin, también tiene una fecha de caducidad, que nada es eterno en la tierra, que el hombre está llamado no a lo material, sino que está llamado a lo espiritual, está llamado a trascender. Nadie se queda eternamente por aquí, sino que se quedan nuestros actos, ¿verdad? Y lógicamente un católico sabe que su objetivo es llegar a la eternidad con Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con Nezahualcóyotl? Bueno, Nezahualcóyotl se va a morir con el deseo de haber
conocido, ¿verdad? Ese destino de ir a ese lugar donde la tierra fue vencida. Nezahualcóyotl, además, como yo les decía, aparte de ser un gran arquitecto, aparte de ser un poeta, también fue un hombre de leyes. Y Nezahualcóyotl hizo algo que se llama las 88 leyes de Nezahualcóyotl, que fue la base moral de los pueblos indígenas. Él nació en Texcoco, él era texcocano, él no era mexica. Y es importante recordar esto porque al decir que él es texcocano, nosotros estamos entendiendo, ¿verdad?, que no era mexica. ¿Quiénes eran los texcocanos? Los texcocanos pensaban que ellos eran los herederos del pensamiento tolteca. ¿Quiénes eran los toltecas? Aquel pueblo que había sido enseñado por Quetzalcóatl, hombre, no solamente era un dios, sino que el mito del dios surge de un hombre que realmente existió, que era Quetzalcóatl, el cual les enseñó y les dijo a los indígenas que no era bueno alcoholizarse, que no era bueno robar, que no era bueno fornicar, que los sacrificios humanos no estaban bien. Eso también es importante aclararlo, porque por lo general se piensa, ¿verdad? He escuchado inclusive a personas que son doctores en la historia y todo esto que dicen es que los indígenas todos hacían sacrificios humanos. Eso es una gran falsedad. Los indígenas, no todos los indígenas hacían sacrificios humanos. Entre ellos, lógicamente, pues van a ser, ¿verdad?, los toltecas, que reciben esta instrucción de quién, de Quetzalcóatl hombre, no el Quetzalcóatl dios, sino que también lo van a llevar a cabo quién, los texcocanos, aunque no todos los texcocanos rechazaban el sacrificio humano, ¿eh? También había texcocanos que permitían, ¿verdad?, estaban de acuerdo con esa respuesta oficial de la religión oficial acerca del destino del hombre, y igual hacían sacrificios humanos, pero no todos. Había gente como Nezahualcóyotl que rechazaba los sacrificios humanos. Y eso es importante porque posteriormente nosotros vamos a ver que San Juan Diego Cuauhtlatóatzin, el vidente de la Virgen de Guadalupe, va a ser de raíz texcocana. Él va a ser texcocano. Ojo, porque mucha gente piensa que San Juan Diego era mexica, y no era mexica, él era texcocano. Por lo tanto, para él, el pensamiento de Nezahualcóyotl era muy, muy, muy conocido. La idea de que el hombre no tenía como destino final lo que la religión oficial le decía, que al final de cuentas era muerte, no le satisfacía seguramente, ¿no? Por eso yo me atrevo a decir, aventuradamente, pero creo que tengo razón, que él, al conocer este mensaje, este pensamiento de Nezahualcóyotl, y cuando escucha, ¿verdad?, la evangelización de los misioneros y escucha el mensaje de Santa María de Guadalupe, para él hizo clic y pudo todo embonar. Por eso es algo que vamos a ver más adelante. Entonces Nezahualcóyotl, les decía, hizo las 88 leyes de Nezahualcóyotl que van a marcar, ¿verdad?, van a dar la sólida base moral que toda civilización requiere. Esto también es muy importante aclararlo, porque hay gente que tontamente dice, ¿no?, actualmente, gente ignorante, lógicamente, que dice, es que las religiones no han aportado absolutamente nada bueno y todas son lo mismo, todas son una tontería y bla, 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 bla. Argumentos de gente ignorante. ¿Por qué digo esto? Porque toda civilización, incluyendo la actual, la de nosotros, está basada siempre en una sólida base moral. ¿Y quién da esa base moral? Las religiones. En este caso concreto, Nezahualcóyotl, al ser un hombre letrado, al ser un hombre religioso, al ser un gran filósofo, al ser un gran poeta, pues, y al conocer a la perfección lo que es la base moral que le fue dada a los indígenas por parte de Quetzalcóatl el hombre, pues va a sentar una base moral que se va a manifestar a través de sus 88 leyes, entre las cuales, por ejemplo, estaba prohibido robar, mentir, estaba prohibida los golpes a los niños, los golpes a las mujeres, ¿verdad? Los abusos, mejor dicho, los abusos, estaba prohibida la homosexualidad, estaba prohibido el alcoholizarse,
el robar, ¿no? Que el gobernante robara o fuera corrupto era severamente, severamente castigado. Entonces, y eran leyes aplicadas a rajatabla, ¿no? O sea, si se le sorprendía a alguien haciendo algo malo, simplemente se aplicaba la ley y punto. Nada más. O sea, no se andaban ahí con tonterías, no. Hizo esto, paga con esto. Fin. O sea, y se quitaban de problemas. Entonces, Nezahualcóyotl va a dar esa base moral que se va a extender a toda Mesoamérica. A toda Mesoamérica. Y toda Mesoamérica pues va a tomar de ejemplo eso, incluyendo a los mexicas que van a tomar de base la base moral de Nezahualcóyotl, y también los mismos mexicas van a pedirle a Nezahualcóyotl que les trace su ciudad, porque saben que era un gran arquitecto, que les trace la ciudad de México, Tenochtitlán, y Nezahualcóyotl, pues lógicamente lo acepta, porque no olvidemos que también el papá de su mamá fue un gobernante mexica, un gobernante de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Entonces, lógicamente, él también va a tener una raíz mexica, pero su formación va a ser netamente texcocana, va a ser influenciada lógicamente por el pensamiento de Quetzalcóatl hombre. ¿Sí? Entonces, bajo este pensamiento, pues va a florecer la civilización y pues bueno, va a haber un progreso del cual también se van a aprovechar quienes, pues los mexicas, lógicamente. Los mexicas que eran aliados de los texcocanos. Aunque los mexicas sí conquistaron militarmente los texcocanos, que eran los grandes sabios, los texcocanos conquistaron a los mexicas no en la cuestión militar, pero sí en la cuestión de pensamiento. Algo así como lo que pasó entre griegos y romanos, que sí los romanos vencieron, ¿verdad? Conquistaron militarmente a los griegos, pero en cuanto a cuestión de pensamiento, de filosofía, los griegos conquistaron ¿a quién? A los romanos. Pasó exactamente lo mismo, para que entendamos más o menos el contexto donde se desarrolló Nezahualcóyotl, quien moriría, ¿verdad? Y cuando murió, pues todos los gobernantes, todos los pueblos de la región del Valle de la Náhuatl, toda la región de Mesoamérica, pues lloraron su muerte porque era un hombre sumamente sabio que, aunque ellos sabían que no estaban de acuerdo con los sacrificios humanos, pues reconocían su valor como gobernante y su sabiduría. Tan es así que no estaban de acuerdo, en este caso Nezahualcóyotl, con los sacrificios humanos, que él inclusive construyó una torre. Cuentan las crónicas, se construyó una torre donde él decía, es que ese Dios, ¿verdad? Del junto y del cerca. O sea, cuando dicen ellos del junto y del cerca, o sea, que es el Dios que está en todas partes al mismo tiempo, o sea, el Dios omnipresente. Ese Dios, pensaba él, Dios el creador de los hombres no puede estar de acuerdo con el sacrificio humano, diría él, porque si a nosotros como padres o como madres queremos lo mejor para nuestros hijos y nos duele ver cómo les arrancan el corazón, cómo les vacían la sangre y cómo los decapitan, pues cuanto y más a Dios por ser el Dios verdadero, ¿no? O sea, él va a sufrir lógicamente con ver a sus hijos en esa situación, y él siendo Dios, pues no puede gozarse en el dolor de sus hijos. Eso es lo que él pensaría. Entonces él manda a construir una torre que cuentan las crónicas que tenía solamente como un tipo de escalera de caracol por el interior, tenía una serie de ventanas, pero que no tenía absolutamente nada. No tenía ningún adorno, no tenía ningún elemento, ¿verdad?, detallado en piedra que implicara alguna deidad, algún ídolo. Porque dirían Nezahualcóyotl, bueno, nosotros no conocemos su nombre, no conocemos su rostro, sabemos que existe, pero no sabemos quién es él, no sé cómo se llama, no sé cómo es su rostro, no conozco su mirada, pero yo sé que existe, y hacia él y hacia ese Dios tenemos que regresar. Y entonces hizo su torre templo, y en la parte superior él hacía inciensaba y a ese Dios le otorgaba flores y le sacrificaba algún animalito, pero no seres humanos. Y es tan importante este hecho que cuentan las crónicas que ese templo de Nezahualcóyotl dedicado a ese Dios desconocido era más alto inclusive que el templo mayor de los texcocanos, porque él decía, es que este Dios definitivamente es más grande y es muy superior al Dios oficial.
Entonces, él va a resistirse a hacer sacrificios humanos y va a hacer esa torre donde él se subía a adorar a ese Dios y a cantarle canciones y incenciarlo y darle flores y a sacrificarle animales, porque sabía que eso le tenía que de alguna manera llegar a ese Dios. Entonces, cuando muere, como yo les decía, él va a ser muy, muy llorado, va a ser muy extrañado, pero su pensamiento va a permear en la población, no se pierde su pensamiento y va a secundarlo, ¿verdad? Su hijo, que va a ser Nezahualpili, que va a ser hijo de Nezahualcóyotl y que también va a tener ese pensamiento como el de su padre, ¿no? Entonces, Nezahualpili también va a tener esa relación con los mexicas, pero la importancia que tiene Nezahualcóyotl es que, lógicamente, pues él va a morir en esa situación de conocer a ese verdadero Dios, a ese verdaderísimo Dios por quien se vive, y la respuesta, ¿verdad?, a esa necesidad de Nezahualcóyotl, pues va a llegar en el siglo XVI a través de Santa María de Guadalupe, pero lógicamente pues no vamos a adelantarnos. Bueno, dice aquí, entronización de la Virgen María en el Templo Mayor. Aquí vamos a dar un brinco, ¿verdad?, en el tiempo, y vamos a tener que ver algo muy importante. Fue la llegada de los españoles en 1519 a lo que es el actual México continental, ¿verdad? Lo que conocemos ahorita como México. Ellos van a llegar inclusive a lo que es la isla de Cozumel, ahí en el Mar Caribe, ahí enfrente de lo que ahorita conocemos como Cancún, y ahí van a realizar la primera misa en el México, en el México, ¿no? En el actual territorio mexicano, pero no continental. Posteriormente harían una misa en la región que nosotros conocemos como Tabasco, donde va a ser la primera misa en el México ya continental, ¿sí? Esa va a ser ya la primera misa en México, en Cozumel, no siendo México continental, y después en Tabasco, en el México ya continental. Entonces van a empezar a buscar, ¿verdad?, nuevos territorios que están explorando ellos, ojo, como hombres independientes. No es que hayan sido mandados por la corona española, sino que ellos tomaron la iniciativa, ¿verdad?, de Hernán Cortés, de llegar a esas nuevas tierras y poder buscar nuevas rutas y encontrar cosas nuevas que pudiera llevar para los hispanos. Ojo, en aquel momento, como España como país no existía tampoco, así como tampoco existía México. Es importante aclarar esto porque muchas veces la gente dice, es que nosotros éramos muy buenos y hasta que llegaron los españoles. No, mentira. La identidad nacional mexicana va a ser una consecuencia de la unión principalmente de los pueblos indígenas con los europeos, sobre todo con los pueblos hispanos, sí, porque la península ibérica pues estaba conformada por varios reinos, ¿no? Eran varios pueblos, y a esa región, ¿verdad?, los romanos le van a llamar Hispania, entonces de ahí posteriormente, cuando llega ya la reina Isabel la Católica, que yo sé que algún día va a llegar a los altares, es la que logra unir a los diferentes reinos que van en el futuro muy próximo, van a fundar la nación española. Lógicamente, pues bueno, la reina Isabel la Católica era una mujer sumamente adelantada a su época, una mujer sumamente inteligente, una mujer muy católica, muchísimo muy católica, que cuando sabe, ¿verdad?, que ya se descubrieron nuevas tierras y nueva gente, pues le va a dar un trato a los indígenas, ¿verdad?, como ciudadanos. No les va a dar un trato de salvajes. Claro que algunas personas abusaron, eso es otra cosa porque no estaba presente la reina. Pero la reina desde un principio les dio un trato de ciudadanos, bajo la justificación de que ellos, al no conocer a Cristo, pues lógicamente no podían ser juzgados en ese aspecto de una manera cruel, porque a ellos no les había sido anunciado el Evangelio. Y esto es muy importante, porque ella está haciendo caso, ¿verdad? Y tanto ella como en Roma, en el Vaticano, están haciendo caso a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. No vayan y prediquen el Evangelio
vayan y prediquen el evangelio y bauticen a todos los hombres, ¿verdad? A todos los seres humanos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, tenemos que predicar el evangelio, hacer que la gente se convierta y se bautice. Y lógicamente, a los indígenas, al no conocer a Cristo, pues no les ha sido predicado el evangelio, no conocen a Cristo, lógicamente mucho menos estaban bautizados. En consecuencia, los excesos que ellos también tuvieron, porque también los tuvieron y muchos, fueron justificados por no conocer a Cristo. A diferencia del protestante que llega a lo que ahorita conocemos como Estados Unidos, que ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Pues exterminaron a la mayoría de los pueblos indígenas. Y a los pocos que sobrevivieron, los metieron en unas pequeñas reservas, ¿verdad? A territorios que ellos se van a llamar reservas. Entonces, esa es una gran diferencia histórica que hay entre ser católico y ser protestante. El católico llega, propone, evangeliza, se mezcla. La misma reina de España decía, hombre, cásese con mujer española. Hombre español, cásese con mujer indígena. Mujer indígena, cásese con mujer española. Mézclense. ¿Por qué? Porque son un mismo pueblo. El protestante dijo, no. Nosotros llegamos y tomamos esto que no es de nosotros y lo van a tomar bajo una justificación teológica que fue propuesta por dos protestantes, ¿verdad? Ex monjes católicos, que eran Zwinglio y Calvino, que van a desarrollar una teología, ¿verdad?, que hasta la fecha sigue haciendo mucho daño, que es de la predestinación. Y eso es algo que compran mucho los protestantes, ¿no? De decir, como nosotros somos el pueblo elegido, pues entonces nosotros podemos llegar y arrebatarle a la gente lo que nosotros queramos, porque somos el pueblo elegido por Dios, por lo tanto tenemos esa superioridad, no solamente militar o económica, sino inclusive divina. Entonces somos justificados, ¿verdad? Porque somos el pueblo escogido por Dios, y por lo tanto podemos arrebatar y matar a quien nosotros queramos. Y así lo hicieron, ¿no? El español, ¿verdad? Bajo la orden de la reina, que también protegía a los indígenas, y bajo el amparo del Vaticano, decía, no, el indígena tiene alma, el indígena no es un ser salvaje, porque muchos pensaban que era un animal, que era un ser salvaje. No, es un ciudadano de la corona, tiene sus mismos derechos y obligaciones como cualquier ciudadano de la corona. Y entonces se mezcló, y así es como también, de cierto modo, también nace México. Pero Hernán Cortés, quien va a encabezar toda esta epopeya, va a encabezar toda esta aventura, tenía, ¿verdad?, como cualquier católico, como cualquier ser humano, sus claroscuros, tenía sus contrastes. Entonces Hernán Cortés, aunque viene, ¿verdad?, también a buscar nuevos territorios, y viene con la fe muy puesta, con la fe muy, muy, muy en alto, Hernán Cortés, pues también tenía sus ambiciones, ¿no? También era conocido como Pico de Oro, ¿no? Porque tenía un gran poder de convocatoria y un gran poder de convencimiento, porque se le conocía que era un magnífico orador. Entonces, al ser un hombre joven, impetuoso, pues buscaba una aventura, buscaba trascender. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Hernán Cortés? Hernán Cortés viene huyendo de lo que ahorita conocemos como Cuba, e inicia una aventura. Y entonces, conforme va avanzando, se va dando cuenta que hay muchos pueblos que sí ofrecen riqueza, pero le hablan siempre de un pueblo de la Ciudad de México, Tenochtitlán, que tiene grandes riquezas, y que tiene un vasto territorio, pero que también son muy crueles y son muy sanguinarios. Y en todos causaba temor, y entonces eso a él le va causando una gran curiosidad y necesidad de llegar a ese lugar, también por la ambición, ¿no? Porque le aseguraban que ahí tenían magníficos tesoros. Entonces él se imagina, ¿verdad?, junto con sus hombres, que iban a encontrar algo extraordinario y se van a aventurar. Pero ojo, también dentro de esa aventura, dentro de esa ambición, también tenía su momento de arrepentimiento, ¿no? De conciencia, entre ellos el hecho de evangelizar a los indígenas, de realizar misas, porque ellos tenían misa diario. Ellos procuraban, ¿verdad?, la Eucaristía, y procuraban siempre llevar a un sacerdote, un misionero, que les diera la Santa Eucaristía. Entonces, dentro de
dentro de sus contrastes tenían esos detalles. Ahora bien, nos ha dicho la leyenda negra, ¿verdad? Inclusive la leyenda negra dicha por la educación oficial, la educación pública, que todos los españoles eran malos, eran ladrones y eran asesinos. No, había de todo con esos hombres que acompañaron a Hernán Cortés, entre ellos los famosos terciarios. ¿Quiénes eran los terciarios? Eran hombres laicos que se habían consagrado, ¿verdad?, en alguna orden religiosa, pero que también habían ido a luchar en las cruzadas contra el pueblo musulmán, contra los musulmanes, porque recordemos también que en aquel momento España está en los últimos años de la invasión musulmana que los atosigó durante casi 8 siglos. Entonces los españoles, ¿verdad?, al ver que, fíjense, vamos a entender un poquito el contexto histórico de Hernán Cortés y sus hombres. Los españoles, ¿verdad?, son el pueblo donde el Vaticano se está apoyando. ¿Para qué? Económicamente, inclusive hasta militarmente. ¿Por qué? Porque ya, como ya les mencioné al principio, hubo un cisma, la famosa división que provocó Martín Lutero, donde países como Suecia, Suiza, Alemania, Inglaterra, ¿verdad?, se separan de la Iglesia Católica y forman sus propios ritos, forman sus propias sectas, sus propias iglesias. Y entonces, ¿quiénes se van a quedar con el Vaticano? Pues España, Portugal, Italia, Austria inclusive. Entonces, ellos se van a ver como diría mi formador, Monseñor José Luis Guerrero, no es que los españoles fueran lo mejor, sino que era lo único disponible en ese momento para servirle a Dios y a su iglesia en ese aspecto. Por eso, ¿verdad?, cuando ellos llegan aquí, lógicamente saben del cisma que hay en Europa, de la división que hay en la iglesia, pero también cuando llegan aquí y ven un vasto territorio, inmenso territorio, no solamente lo ven como una oportunidad de tener recursos materiales, no solamente de tener un beneficio material, sino que lo ven como una manera de evangelizar y convertirlos. Y así lo va a ver la Iglesia Católica, de que si nos fue arrebatado, ¿verdad?, tuvimos un gran golpe en Europa, pues ahorita se nos está abriendo una nueva oportunidad de evangelizar. Y es una bendición sumamente grande la que estamos recibiendo en este momento, una segunda oportunidad que lógicamente no iban a desperdiciar.